Do you have any memories before the scary one? Our job is not to remember. ¿Me quieres decir que los Anunnaki o su presencia, sus descendientes, qué sé yo, han estado en nuestras culturas antiguas permanentemente? Permanentemente, y además está siempre implícita la simbología de la serpiente, del dragón, del reptil. Siempre hablan de lo mismo, vayas a la cultura que vayas. Like I say, wherever you go, it comes up. You find obvious representations of the serpent gods. These were found in graves of the Ubaid people that preceded Sumer in what we now call Iraq. These were the Nagas, the shape-shifting reptilian people of Asia. The Druids used to worship a serpent god called Hu. If you play that word through, human becomes serpent man, appropriately. The Egyptians used to worship serpent gods and represent their pharaohs as a result of that in this way. You had the cobra coming from the headdress there. You had the cobra head gear itself representing the snake. You had the belly of the cobra. The cobra is a constant common symbol of this serpent race. Vamos a hablar de la figura de la serpiente, del dragón, una figura presente en una grandísima cantidad de culturas ancestrales como un personaje central de su mitología. La serpiente aparece asociada siempre al origen de la humanidad y aparece además como dadora del conocimiento, muy pocas veces como protectora y casi siempre como castigadora, como instigadora del ser humano. Dioses serpiente, fuertes, viscerales, omnipotentes, crueles y siempre superiores a cualquier tipo de ser humano. ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tienen una historia en la que tú crees de nuestra propia creación. Es decir, somos hijos de estos seres, de estos semidioses o dioses que nos crearon como experimento. Esta es la gran teoría, ¿no? Sí. ¿Lo crees? No, estoy absolutamente convencido y creo que hay bastantes pruebas, incluso a nivel genético, de que nosotros, pues evidentemente, tenemos 46 cromosomas. Y la evolución lo que no puede hacer es disminuir las cantidades cromosómicas. Los homínidos tienen 48 cromosomas. Entonces ahí se está ahora, pues, muchos genetistas hablando, sobre todo uno de los máximos divulgadores en este tema es Lloyd Pye, que hablan de que los cromosomas 2 y 3, cromosomas humanos, han sido cortados y ensamblados por, digamos, por la parte de los telómeros. Entonces, ahí hay un proceso que se nota que ha habido una manipulación genética importante. We won the war, but lost the planet. Humanity had to leave the Earth. We had to unlearn what it meant to call something home. Tell me, does she bring back old memories? Where is she? I've been watching you, Jack. They lied to you. It's time to learn the truth. Okay. There is over 1 million hieroglyph walls in Egypt. Thousands and thousands of hieroglyph walls in Egypt. In the temples, in the tombs, everywhere. They tell us how they made love, they tell us how they eat, they tell us how they went to the washroom, they tell us everything about their life, everything. Not one of those walls mentioned building the pyramids. What? They forgot? You're talking about something that would have taken a huge effort. You'd think they would have put at least a little wall somewhere saying, oh, by the way, we built the pyramid. No. None of that. In fact,
The archaeologists say not only that the pyramids built, that the Egyptians built the pyramids, but they say that they built them as tombs. Okay, what's the evidence? Zero. Zilch. Not one pyramid was ever found to host a mummy. Not one mummy was ever found in a pyramid. Not one. Pyramids were not built by Egyptians. No Egyptian text talks about the Egyptians building the pyramids. The texts do talk about monuments, enormous monuments being built. And who they say built them was the sun god. The Mayans, the Incas, the Chinese, the Japanese, all cultures that have these buildings, none of them say we built it. Existen evidencias que indican que civilizaciones muy avanzadas, con tecnologías desaparecidas tras un cataclismo universal, existieron mucho antes que los sumerios, la primera civilización aceptada sobre la Tierra. Una civilización que floreció durante 13.000 años tuvo que haber existido al final de la era glacial, conocida como el Pleistoceno. Con las condiciones climáticas existentes podría haberse desarrollado solo en las zonas tropicales del planeta, entre los paralelos 35 al norte del Ecuador y 35 al sur. De acuerdo a la descripción de Platón, la Atlántida estaba localizada en el centro del Atlántico. Este continente perdido sería indudablemente el lugar ideal. El fértil valle entre el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, donde floreció Sumeria, y el valle del río Nilo en Egipto, son otros sitios donde podría haber existido una civilización anterior al diluvio. El valle del río Indus en la India y el valle del Yangtze en China tenían también el clima y las condiciones necesarias para el desarrollo de una civilización. En Sudamérica el sitio ideal era alrededor del lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Curiosamente, sobre el paralelo 30 están situadas las ciudades más antiguas e importantes como Heliópolis en Egipto, Eridu en los tiempos sumerios, Persépolis en Persia, Harappa en el Valle de la India y Lhasa en el Tíbet. Es en esos sitios donde más evidencias se encuentran actualmente de una civilización anterior. Pues hemos traído una máscara del país Dogon. Allí, en Bandiagará, pues fuimos a buscar sabiduría, convivimos bastante tiempo con los dogones y nos trajimos esta máscara de recuerdo, la cual utilizamos ahora, ¿para qué? Para preguntarnos, nos han hablado siempre de la guerra de los dioses. ¿Quién ganó? Pues los que nos adiestran, los que nos controlan. ¿Quién perdieron? Los que se ha perdido el rastro. Siempre, siempre, la historia, el adiestramiento, lo lleva a cabo el ganador. ¿Estos en dónde están? En África. ¿Son ganadores o perdedores? Yo creo que perdedores. La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Vista particularmente desde el aire, se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado. Y la cabeza parece como un alfiler encima de él. Para nosotros esto es una indicación de que la cabeza ha sido reesculpida. En otras palabras, en un momento dado de su larga historia, la cabeza era redonda. John West cree que la esfinge fue originariamente un enorme león que un desconocido grupo de escultores esculpió en la roca miles de años antes de Cristo. Sufrió la erosión cuando al final de la era glacial cambió el clima causando lluvias incesantes durante siglos. Solo miles de años después esculpieron los faraones su cabeza a su propia imagen. ¿Quién ganó y quién perdió? Lo dicho, está absolutamente en todas las iglesias, por lo menos castellanas, que hemos recorrido. Siempre hay alguien, siempre hay un dibujo, alguien con alas derrotando a otro ser. Si os fijáis,
También está absolutamente en todas las ciudades del mundo. Siempre hay un punto alto donde hay un ser con alas encima de algo diciendo, el que controlo esto soy yo. ¿Tú crees que ahora mismo sigue habiendo reptilianos entre nosotros? Bien, no, dímelo directamente, porque es que es la conclusión que me estás dando. Aunque sería desviar mucho de la historia. No, pero me gustaría centrarme en la cosa. Vamos a matizar. Yo no descarto que haya criaturas que de alguna forma puedan tener una biología que viola pues las leyes de la física que conocemos. No lo descarto. Tampoco lo afirmo al 100%. Pero lo que sí me doy cuenta es que existe en unas líneas monárquicas, unas líneas de sangre que se remontan desde la antigua Babilonia. Primero fueron los sumos sacerdotes. Si antes hemos contado que primero fuimos esclavos, los humanos, relegados a las minas, poco a poco les empezaron a conceder derechos y privilegios. Y de ahí pasaron a nombrarles sumos sacerdotes de sus templos. Yo te pregunto, y de ahí ya te lo citas, los faraones y los monarcas. So, you've got this reptilian group, and the ones involved appear to be relatively small in numbers, tiny compared with the global population, and this is why they're terrified of being exposed. That's a constant theme, all the way through it, wherever you look. And they've imprisoned humanity, or sought to, in this tiny frequency range of perception called visible light. Another key aspect to this is that they created hybrid bloodlines specifically to be the middle men and women. They became known in the ancient world as the demigods, the people, the children of the gods, part human, part god, as these serpent gods were perceived. And they were to be, like I say, the middlemen and women operating in visible light for the outside visible light control system. Esta parte inferior, básicamente, como veis, está basada en una estructura en la cual aquí hay una minoría de 1%, y el resto se encuentra el 99% de los ciudadanos del mundo. Este 1%, quizás situado aquí, en él se halla la principal oligarquía humana que ha dominado a el hombre. Ese vínculo, ese nexo entre Dios o esas entidades y el resto de los mortales se encuentra aquí. Las medidas de seguridad serán extremas. El Escuadrón Antiterrorista Cobra de Austria, la CIA, el FBI y el MI5 británico resguardarán en junio próximo en el opulento Hotel Interalpen de Austria a los miembros de la sociedad secreta más poderosa e importante del planeta, el Club Bilderberg. Los denominan los amos del mundo, un selecto grupo de empresarios, banqueros, políticos y miembros de la realeza europea, que según las teorías conspirativas, tendrían como objetivo principal controlar los destinos de la humanidad para establecer un nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Quienes estudian al Club Bilderberg dicen que estos poderosos pueden provocar desde guerras y enfermedades apocalípticas hasta dar nuevos lineamientos en políticas económicas y de natalidad mundial. El fin, dominar el planeta. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources
into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Esta parte es una parte que está en otra dimensión, es una realidad, pero a otro nivel, a otra dimensión. Y gracias a una correcta manipulación genética han conseguido acceder desde esa dimensión a la nuestra, utilizando a esos oligarcas que nos controlan y nos dominan. Muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nos controlan y por qué nos dominan? Pues muy sencillo, porque para estas entidades que aquí he dibujado, este ojo del destino, para este ojo del destino, nosotros somos una forma de alimento. No es un alimento físico, no es algo como nosotros podemos entender como un alimento normal. La planta se come al mineral, el animal herbívoro se come a la planta, el carnívoro se come al herbívoro y el humano se come al carnívoro. ¿Quién se come al humano? Es increíble porque en Mesoamérica tenemos las tradiciones de la cultura azteca, de la cultura, por ejemplo, de los toltecas, y todos ellos tienen a una serpiente emplumada como dios absoluto. Tenemos que los aztecas tenían y veneraban a Kukulcán, que significa serpiente emplumada, y los mayas tenían a Quetzalcóatl, que también significa serpiente emplumada, o dios serpiente con plumas, ¿no? Es increíble porque estos dioses querían, necesitaban y de hecho bueno, pues casi imponían lo que serían los sacrificios humanos, cosa que también aparece en la mitología sumeria, como si estuviesen deseosas esas entidades de la fuerza, de lo que sería la impregnación en el tejido espacio-tiempo, del drama que supone pues un sacrificio humano, o quizá de lo que serían las sustancias químicas que se producirían a la hora de ser sacrificado, ¿no? Ese subidón de adrenalina que hemos hablado en algunas ocasiones, que podría ser pues bastante apreciado por estas deidades con forma de serpiente de la antigüedad. Another theme you find with images around the world is of serpents eating humans, and not nice it isn't, of course, but they do eat humans. When these reptilians come into visible light, they use humans as their food, like humans use animals, cattle, sheep. And then you'll see the recurring theme all over the world. This is in Central America, the Mayan area. This is a painting by Credo Mutwa from South African myths of the serpent gods, the Chitahuri, eating humans. And this is Alfa Romeo. What's it doing there? What are you doing there? Same thing. And in the garden of one of the palaces, or whatever you call them, mansions of Silvio Berlusconi in Italy, the leader and one of the world's most corrupt men, is again the same image. And outside of visible light, they feed off human energy, human emotion, especially, well, only low vibrational emotion, because that's all they can really access. And so they have to keep humans in a state of mental and emotional suppression so that we keep feeding out this energy, which they then absorb. And that will become relevant in the next section when I get into why pedophilia is so widespread among this elite. Because energy changes with the emotions we give out. When we give out love, it's a certain wavelength. When we give out hate, it's a very different wavelength. Pero no es una alimentación física como podamos entender. Ellos no nos comen físicamente. Una serie de energías sutiles que emanamos, en ciertas circunstancias, alimentan
algo que ellos necesitan. Una serie de energías producidas por el miedo, el terror, el pánico, la desesperación, el dolor, la ansiedad, todos aquellos sentimientos humanos que afloran del hombre, son alimento para estas entidades. One seriously important aspect to this DNA, this hybrid DNA I'm talking about, is that it has eliminated what we call empathy, the ability to decode the emotion of empathy. Empathy is the fail-safe mechanism of all behavior. If I can empathize with the consequences for others of my actions, that limits and balances my actions. If I have no empathy because I cannot empathize, then there are no limits. There is nothing that won't do. 3,000 dead on 9/11, who cares? Who cares? You must speak. I can't. You must. It's our only hope. Hope. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people.
Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!